Hola, mi nombre es José Luis Castro y les voy a hablar sobre el poder legislativo. El Poder Legislativo es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para hacer leyes para una entidad política como un país o ciudad. Además de administrar el presupuesto del Estado, las legislaturas forman parte importante de la mayoría de los gobiernos. En el modelo de separación de poderes se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del Estado y a la vez es responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. El objetivo de esta entrevista es ir más a fondo con el experto sobre el poder legislativo, conocerla más y saber de qué va realmente. El nombre de la persona que entrevistaré es Jorge Antonio González Flores. Su educación formal va de licenciado de Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana y actualmente está cursando una maestría en Derecho Público en la Universidad Panamericana. Su experiencia laboral va sobre Ayuntamiento de Culiacán, regidor del PAN y coordinador del grupo de regidores del PAN. Cámara de Diputados, vicecoordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, titular de la Oficina de Enlace Ciudadano en el Estado de Sinaloa, Secretaría de Seguridad Pública Federal, jefe de la Unidad de Prevención y Participación Ciudadana en Sinaloa. Con todo esto dicho, empezamos la entrevista. Pueda contestar las preguntas de tal suerte que sean digeribles, entendibles y sobre todo decirles que las trataré de contestar desde un punto de vista muy ciudadanizado, puesto que yo considero que precisamente el tema a tratar, que es el poder legislativo, debe de transparentarse y debe de ciudadanizarse un poco más. Hoy en día las mismas leyes nos exigen, la misma ciudadanía nos exige y pues los tiempos actuales también. La primera pregunta es cómo veo en la actualidad el poder legislativo en México. Yo lo veo como lo ven muchos ciudadanos, la mayoría. De hecho, el poder legislativo es el que tiene la percepción, la peor percepción de los tres poderes. O sea, en los políticos preguntan, oye, ¿cuál es la percepción de los diputados y los senadores? Ahí es donde está la peor percepción ciudadana. Yo considero que no tenemos el mejor poder legislativo, considero que las leyes que tenemos son correctas, son transitables, pero la aplicación de las mismas o en otros casos son leyes ya muy obsoletas que los mismos legisladores. Bien, seguimos con la pregunta número 2. ¿Cómo funcionaría un poder legislativo ideal en el México actual? Comentaba en la pregunta número 1 que siento que los periodos ordinarios de sesiones deben de ser mucho más largos. Esa es una. Creo que los diputados y los senadores deben de trabajar por tener una mejor percepción ciudadana. Creo que haciendo un trabajo de ciudadanizar su chamba, su labor legislativa, a través de reuniones con los cuerpos, organizaciones de la sociedad civil, con cualquier ente ciudadano que tenga una tarea de trabajo diario, donde tenga una afectación, un impacto de las leyes de los diputados y los senadores, pues que los diputados se reúnan con ellos de manera habitual, que busquen a las cámaras de comercio, que busquen a los colegios de profesionistas, que busquen en sí a todos los grupos organizados que pudieran dotar de herramientas a los diputados para lograr una agenda ciudadana. Yo creo que en la medida que las agendas de los diputados federales dejen de ser de parte de propiamente los partidos políticos y que los partidos políticos hagan su agenda o ellos bajo su libre albedrío, creo que parte de la agenda debe ser ciudadanizada. Esa agenda debe de llenarse con inquietudes que los diputados y los senadores perciban directamente de entrevistas o audiencias con los ciudadanos. Invariablemente, creo que el trabajo de los ciudadanos debe de ser de alguna forma, en base a las iniciativas interpuestas, a las modificaciones a leyes, a las reformas a las mismas, a la realización de nuevas leyes. No sé, creo que el trabajo debe de aumentar. Son pocos los diputados que trabajan en las reformas de leyes. Creo que se concentran básicamente en una acción muy importante que es el presupuesto de egresos de la federación, pero creo que hay muchas otras cosas que deben de importar ahí. Puede ser también llevar a cabo coloquios, casas de enlace o casas de representación
en las ciudades donde ellos radican, en los estados de donde ellos son, y que estas oficinas pues reciban a la gente de una manera periódica, con un horario. Ellos tienen presupuesto para ello, y pues la verdad algunos ni oficina en los estados tienen, de tal suerte que los diputados federales nomás los vemos en algunos eventos políticos y realmente no los vemos transitar con la ciudadanía. Yo creo que por ahí pudiera ir la respuesta a esta pregunta de cómo mejorar el poder legislativo en México. Bueno, la pregunta número 3 dice: ¿existe una verdadera rendición de cuentas por parte del Poder Legislativo hacia sus representados? Creo que no. Creo que falta mucho. Creo que el cuerpo legislativo, los diputados y los senadores no tienen absolutamente nada de ejercicios de rendición de cuentas como lo tienen en el Poder Ejecutivo. Creo que invariablemente los ejercicios de informes hacia la ciudadanía, los ejercicios de entrevistarse con los ciudadanos, los ejercicios de ir más allá de la 3 de 3, creo que ellos deben de tener su parte fiscal, hacendaria, de manera muy transparente, que todos las ciudadanas y los ciudadanos tengan acceso. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en ello, mucho en ello. La 3 de 3 que sea obligatoria, cualquier tipo de ejercicio de transparencia hacia sus finanzas, creo que es importante trabajar en ello. Falta mucho, no existe una rendición de cuentas como tal. Los ciudadanos esperamos más que eso. Continuamos dando respuesta a la pregunta número 4. Dice: ¿son necesarias las posiciones para las diputadas y diputados plurinominales, así como las senadoras y los senadores? Yo considero que sí son necesarios. Yo considero que es importante tenerlos, ya que estos, cuando se crean, las posiciones plurinominales se crean precisamente para representar a aquellos ciudadanos que no votaron por el candidato o la candidata ganador, de tal suerte que esos ciudadanos necesitan estar representados de alguna manera dentro del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, diputados y senadores. Entonces yo considero que sí deben de permanecer. Lo que sí digo yo es que, y pienso y considero, es que deben de tener un poquito más de requisitos para poder accesar a estas posiciones. Deben de tener una trayectoria importante dentro de los partidos políticos, deben ser personas dotadas de una probidad importante, deben de ser personas que tengan un respaldo social también muy solvente. Creo que debiesen de ser o cumplir un mayor número de requisitos, tanto técnicos como sociales, para poder acceder a estas posiciones, porque recordemos que las plurinominales son las representaciones en sí de la ciudadanía, pero también de la ideología de los partidos políticos. Entonces creo que la mayoría de los partidos políticos en estatutos muy benéficos para el país, hay una coincidencia en la mayoría de ellos, que todos trabajan por el bien de nuestro país, pero creo que no todos las diputadas y los diputados, o las senadoras y los senadores, llevan al recinto legislativo pues estas propuestas, estos principios, estos estatutos. Creo que deben de ser diputados que tengan un rendimiento muy alto en el Poder Legislativo, que vayan a realmente hacer una chamba muy importante, porque también no solamente representan un distrito, ellos representan a toda una entidad federativa, a un estado, ellos representan a toda la población que vive en un estado, desde el sur hasta el norte. Entonces creo que tienen un mayor compromiso con la ciudadanía. Además de que, como ustedes saben, no realizan actos de campaña, bueno, también debieron de haberse hecho su trabajo, su chamba al interior del partido. Yo no digo que no las merezcan, lo que digo es que deben de tener un mayor número de requisitos al interior del partido para poder accesar a esa posición. Hubo una pregunta inmersa en la pregunta 3 que no alcancé a contestar. Dice: ¿son necesarios tantos diputados y senadores? El número no me parece tan malo. Lo que sí me parece malo es que su trabajo no se mide, no se critica,
no sé, y no en crítica ciudadana o en crítica de... Hola, respecto a la pregunta número 5, que se consideró suficientes los periodos de sesiones desde la Cámara Alta y la Cámara Baja, la verdad es que no. Hablar de periodos ordinarios de sesiones de septiembre a diciembre y de febrero a abril, para el caso de ambas cámaras, aunque la Cámara de Diputados es hasta el 15 de abril, perdón, hasta el 15 de diciembre, y en caso cuando haya cambio de presidente de la República hasta el 31. En el Senado sí marca los meses completos, y existe en el Senado también en el primer año de gestión de los senadores 2 periodos extraordinarios en el mes de junio y en el mes de julio. Invariablemente esto no debe de seguir desarrollándose así, es raya, yo creo, en la irresponsabilidad por parte de los diputados en no querer reformar su misma ley orgánica, porque ellos devengan un salario los 365 días del año, más todas las prestaciones habidas y por haber. Y lo digo con estas palabras porque una particularidad de la mala percepción de la ciudadanía hacia los senadores y los diputados federales, pues es precisamente el sueldo que devengan. Yo tengo mi forma de pensar respecto al sueldo. Lo que sí comparto con muchos ciudadanos es que no se les quita el sueldo en actividad legislativa, en gestión con la gente, en acercamiento con la ciudadanía. Entonces yo creo que los periodos que tenemos actualmente son totalmente mínimos para la responsabilidad tan grande que tienen ambas cámaras. Hasta luego. Quiero agradecerle al abogado Jorge Antonio González por concederme la entrevista, y con esto damos paso a la conclusión. Mi conclusión sobre las respuestas que dio a conocer el entrevistado son que las opiniones de una persona que conoce al Poder Legislativo no son muy diferentes de una persona que ha estado ahí. El Poder Legislativo actualmente es el que peor tiene percepción de los 3 poderes. No se tiene al mejor poder legislativo, existen leyes que no son muy concretas y no existe una real condición de cuentas a esos representados. Y yo creo que esto debe cambiar. Quiero agradecer por la atención y muchísimas gracias.